Jorge Saucedo aborda hoy un tema difícil, polémico, sin lugar a dudas, y bueno, pues de actualidad y desgraciadamente de permanente actualidad en nuestro país y ahora en nuestra región, el de la violencia sexual. Jorge, buenos días, licenciado. Buenos días, Marcela, y un saludo al auditorio que nos escucha esta mañana. Ciertamente es un tema delicado, un tema que pareciera que en los últimos años ha tenido mucha visibilidad y realmente ha sido así. No es que haya más casos, sino que ha habido más víctimas que se han atrevido a alzar la voz, a denunciar y a hacer público la situación que han pasado, ¿verdad? Lamentablemente nuestra región ha tenido distintos casos de violencia sexual en escuelas, en empresas, y ahora lo podemos ver desde una perspectiva en una congregación. En los últimos días hemos visto estas denuncias que han salido en los medios de comunicación, donde un grupo de jóvenes denuncian la situación en voluntariado que tuvieron hace 2 años, donde unos hermanos pues empezó a ver este tipo de violencia sexual, este acoso, este abuso sexual que lamentablemente pasaron no solo una, sino que han sido ya varias las víctimas que han denunciado tanto aquí en La Laguna como ahora en la ciudad de Monterrey. Y creo que es importante hablar del tema, uno, para visibilizarlo y seguir acompañando la lucha de las víctimas. 2, para hacer conciencia de qué tan delicado es esto para nuestra sociedad, pero también para nuestra región. Y 3, creo que también es importante esta parte de hacer conciencia que no todas las congregaciones ni todos los sacerdotes forman parte de esta situación, ¿no? De hecho, hay una estadística que de cada 10 casos que se denuncian por violencia sexual, únicamente uno es de alguna situación de compañía, orden, etcétera, religiosa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que lo hace más grande o lo hace potencializar? Pues el tema de los valores y de la moral que engloba el tema religioso, ¿verdad? Ahí creo que es importante señalar que las víctimas, en este caso específicamente, han señalado que no todos los hermanos lasallistas son iguales, pero sí es importante señalar que las víctimas han hecho una denuncia, tanto penal como una denuncia pública sobre la situación. Y hay que entender esta parte de por qué las víctimas tardan tiempo, ¿no? Porque esto hablamos de que fue en el 2016, estamos a finales del 2018, y pues es un proceso, ¿no? Proceso que todas las víctimas van llevando conforme a su situación familiar también, porque a veces incluso es difícil poder explicarlo a los papás. Una de las víctimas, Sofía, ella comenta que no lo podía decir y se lo dice a su mamá a través de una carta, ¿no? Entonces, creo que aquí la primera parte es creer, obviamente, pero también el ir acompañando esta lucha y el darnos cuenta que es una situación que parece aislada, ¿no? Que parece que solo le ha pasado a un pequeño grupo de personas, pero la realidad es que en los últimos datos sobre ONU Mujeres demuestra que la violencia sexual lamentablemente se vive muy de cerca en las familias, ¿no? O sea, el primo, el tío, el padrastro, el hermano incluso forman parte de quienes abusan de las mujeres en su familia, y que lamentablemente por esta situación donde la familia dice, claro que no, hija, no digas eso es mentira, no podemos señalar esto o aquello. Te lo imaginaste. Ajá, te lo imaginaste, tú lo estás malinterpretando, que es incluso algo que señalan las chicas de los lasallistas de esta denuncia, pues empieza a involucrarse en muchas situaciones que no podemos dejar de lado, porque todas toman un papel fundamental a la hora de denunciar. Oye, ¿no sería mejor, Jorge, y tú como abogado, te lo pregunto, sí, en lugar de decir los lasallistas, que es toda la comunidad sí, lasallista, claro, decir Alejandro N., ¿sí?, hermano lasallista, para poder ubicar, porque luego finalmente hacemos esta generalización, sí, claro, la parte por el todo. ¿Y qué fue lo que vivieron, por ejemplo, los legionarios con Marcial Maciel? Precisamente esto, que fue una situación bien difícil porque eran todos los legionarios. Y acá, pues hay que particularizar, ¿no? Sí, o sea, creo que es importante, como lo comentaba en un inicio, ¿no? No todos los hermanos, ni en todas las órdenes o... Entonces no son los lasallistas, es el hermano lasallista. Pues habría que hacer ese señalamiento, pero también es importante como sociedad
pues hay un ciclo, ¿no? Primero es el ciclo donde todos nos hacemos empáticos con las víctimas y hacemos como, ay, sí, qué bueno que lo denunciaron, son muy valientes. Luego viene esta otra parte donde hay una respuesta de quien es el victimario y entonces, o de quienes acompañan al victimario que dan una respuesta y entonces nos volvemos como una parte de empatía en ese sentido de decir, ya hubo una respuesta, entonces ya no hay que hacer nada porque ya están haciendo algo, ¿no? Pero aquí creo que es la parte más importante porque aún no hay una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía, entonces es bien importante el seguir acompañando esto porque eso es un paso muy importante en este proceso. Y dos, pues darnos cuenta de que a veces los comunicados y la manera en cómo damos las palabras sobre este tipo de casos parecen muy ambiguos, ¿no? Entonces, el también apostarle a que se van a acompañar estos procesos ayuda a dignificar a la víctima y a que la víctima no se encuentra sola, ¿no? Porque luego ya viene esta parte, después de la indignación, viene la parte de empezar a juzgar, ¿no? O sea, ¿por qué hasta ahorita? ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué esperaron tanto? En fin, hay muchas maneras, pero hay que tomar en cuenta que estos son unos procesos que cada persona vive por su cuenta. Incluso hay víctimas que ahorita ya denunciaron, pero hay otras que no se han atrevido a hacerlo. ¿Por qué? Pues porque aún tienen miedo, porque aún se sienten culpables, porque unas consideran que incluso puede pasarles algo y entonces aquí yo creo que es una cosa de solidaridad y de respeto hacia las víctimas, pero también una forma de alzar la voz por aquellas que ya lo están haciendo y pedir justicia, ¿no? O sea, y justicia a las autoridades, pero también a las autoridades religiosas. Una columna del Universal el día de ayer señalaba que había pues preocupación por parte de quien ha externado la denuncia en relación a que la justicia pudiera ser discreta o pudiera realmente no ser favorable a la denunciante por la cercanía que hay con el gobierno de Durango. Que esto es preocupante, siempre será preocupante, pero siempre sucede, o sea, sí, claro. Te conozco, tengo una relación y entonces pudiera ser que las pruebas que yo argumentara en descarga fueran contundentes y suficientes como para que el fallo saliera a favor del agresor. ¿Cómo hacer para que realmente la justicia sea justicia? En este tipo de procesos es muy complicado, sobre todo cuando el tema político se mete en medio. ¿Por qué? Porque esto empieza a hacer que las carpetas de investigación tarden más de la cuenta, que las órdenes de aprehensión tarden más de la cuenta. Y entonces yo creo que en esta parte el que se visibilice el tema, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, ayuda a que el tema se mantenga. Y eso es una presión que la verdad cuesta mucho tanto a la parte política como a las autoridades, porque el tú tener a los medios o a las redes sociales todos los días hablando de que no estás haciendo tu chamba, porque hay que señalar algo. La primera denuncia penal que se presentó ya lleva más de un mes, entonces estamos hablando de que en un mes y bajo la premisa de que las víctimas han ayudado a establecer la carpeta de investigación, si no es que se las han armado, pues no habría por qué tener dudas, no habría por qué estar esperando a que se siga llenando una carpeta de investigación. Pero con tanto tiempo que ha pasado, ¿cuáles son las pruebas? Porque es mi palabra contra tu palabra, ¿no? Sí, el tema de violencia sexual es muy delicado para formular una carpeta de investigación, pero ahí la clave fundamental vienen a ser los testigos, ¿no? Quienes puedan haber estado en el mismo lugar, porque tal vez en este sentido, y es algo que era muy similar al caso de los porquis, tal vez no en la misma dimensión, pero sí en el tema que es en un sentido sexual, al final, el que haya una prueba como un video, una fotografía o testigos que son de primer contacto, o sea, que estuvieron presentes en ese tipo de lugares, pues da una credibilidad aún mayor al testimonio de la víctima, pero ¿no? Ciertamente que no son tan contundentes como si hubiese otro tipo de pruebas. Pues no son tan contundentes, pero por lo menos permiten comenzar una carpeta de investigación, porque hay que tomar en cuenta que la carpeta de investigación es el primer paso para seguir con el proceso judicial, y el proceso judicial pues es a través de la orden de aprehensión, si es que se considera pertinente, en este tipo de casos lo es, pues el comenzar a llevar las diligencias para el proceso judicial, ¿no? O sea, eso es lo más importante y que es
fundamental que el tema siga en boca de la sociedad, en los medios de comunicación. ¿Para qué? Porque las autoridades, los políticos le apuestan a que son temas que a la larga terminamos dejándolo de lado, ¿no? En general es algo que pasa en nuestro país, no solo en este tipo de casos, sino en general en todos, pero si uno lo mantiene vigente en la agenda pública y en los medios de comunicación, pues a la larga también es una presión para empezar a ceder las autoridades, ¿no? Que creo que eso es lo más importante. Yo creo que más allá de la exposición mediática, lo importante aquí es el que se busque una justicia y se busca que haya una responsabilidad por parte de el hermano Alejandro, y que las víctimas pues puedan tener esta dignidad, porque al final una sentencia, una persona en la cárcel, un buen proceso judicial dignifica muchísimo la lucha y permite que otras víctimas de otros casos, de otros lugares, también puedan denunciar. Claro. Muy bien, Jorge, ¿algún punto de contacto? Sí, me pueden seguir en Facebook como Jorge Saucedo y en Twitter como @JorgeInformando. Gracias, Jorge.